Bienvenidos a mi canal Relatos de Terror. Si te gustan los relatos de miedo y suspense, suscríbete a mi canal, dale al like y comenta. Ayudarás mucho al canal. Para una mejor inmersión, pónganse auriculares, apaguen la luz y relájense. El castillo había sido de mi tío Ricardo, un hombre solitario y excéntrico que murió en circunstancias misteriosas hace un año. Ahora, el castillo me pertenecía a mí, y pensé que sería una buena idea invitar a mis amigos a pasar un fin de semana de fiesta. La idea de alejarnos de la ciudad y disfrutar de unos días de desenfreno en un lugar tan imponente nos parecía perfecta para desconectar de nuestras vidas cotidianas. Yo soy Alex, un tipo común, pero la vida me había otorgado la extraña herencia de este castillo. Junto a mí estaban mi novia, Laura, y mis dos mejores amigos, Marcos y Juan. Laura era una chica de belleza discreta, con una inteligencia aguda y un sentido del humor que siempre me hacía reír. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos verdes eran como dos esmeraldas que brillaban con curiosidad y astucia. Marcos, el alma de la fiesta, siempre tuvo una lista de bromas y una sonrisa en el rostro. Alto y atlético, con una energía contagiosa, era el tipo de persona que lograba que cualquier lugar pareciera más brillante con su sola presencia. Juan, más reservado, era el tipo que escuchaba más de lo que hablaba, pero cuando decía algo, siempre tenía peso. Su mente analítica y su sentido de la responsabilidad lo convertían en el equilibrio perfecto para nuestras travesuras. Llegamos al castillo al atardecer, después de un viaje largo y lleno de risas y anécdotas. La imponente estructura de piedra se alzaba majestuosamente sobre una colina, con sus torres y almenas recortadas contra el cielo enrojecido por el sol poniente. Parecía observarnos desde su lugar en la cima de la colina, como un guardián silencioso. Nos detuvimos en la entrada principal, y mientras sacábamos nuestras maletas del coche, no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Nos instalamos en las habitaciones del ala oeste, donde la decoración antigua y el olor a moho nos recordaban constantemente el pasado del lugar. Los muebles antiguos, las pesadas cortinas de terciopelo y los candelabros polvorientos creaban una atmósfera de otro tiempo, como si hubiéramos viajado al pasado. A pesar de la inquietud inicial, la emoción de estar en un lugar tan único prevaleció. «Este lugar es increíble», dijo Marcos, abriendo una botella de whisky que había traído consigo. «Vamos a hacer historia aquí». Laura estaba radiante de alegría, pero yo noté una sombra de preocupación en sus ojos. No podía culparla, el castillo tenía una atmósfera inquietante, como si los muros guardaran secretos oscuros. Me acerqué a ella y la abracé, intentando tranquilizarla. «Todo estará bien», le susurré al oído. «Solo es un fin de semana, y estoy seguro de que nos divertiremos». Esa primera noche, decidimos explorar un poco el castillo antes de empezar con la fiesta. Las habitaciones eran enormes, con techos altos y grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la luna. En la planta baja, encontramos una sala de estar con una gran chimenea de piedra, perfecta para reunirnos. «Este lugar es perfecto», exclamó Marcos, riendo. Nos sentamos alrededor de la chimenea, con las llamas bailando y creando sombras caprichosas en las paredes. Marcos comenzó a contar una de sus graciosas anécdotas. Laura y Juan lo escuchaban con atención. Yo, sin embargo, no podía dejar de pensar en mi tío Ricardo y en las extrañas circunstancias de su muerte. La noche avanzó, y con cada copa de whisky y cada línea de cocaína, el ambiente se volvió más relajado y desenfadado. Las risas resonaban en el gran salón, y por un momento, logré olvidarme de las inquietantes sensaciones que me había provocado el castillo. Decidimos poner música y bailar, disfrutando de la compañía y el momento. Pero,
A medida que la noche se adentraba en la madrugada, la sensación de inquietud volvió a apoderarse de mí. Me separé del grupo y decidí dar un paseo por el castillo para despejarme. Me detuve frente a una puerta cerrada que parecía llevar a su despacho. Siempre había sido un lugar de refugio para mi tío, un sitio donde pasaba horas sumergido en libros antiguos. Abrí la puerta lentamente y entré. Era enorme, con estantes que llegaban hasta el techo y llenas de libros polvorientos. Una gran chimenea ocupaba el centro de la pared del fondo, y al acercarme, sentí una ráfaga de aire frío. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura etérea, con la cara pálida y ojos hundidos. Reconocí a mi tío Ricardo al instante. Estaba parado junto a la chimenea, mirándome fijamente. «Alex», dijo con una voz que parecía venir de otro mundo. «Ellos no te merecen. Tú eres el dueño de todo esto. Acaba con ellos». Me quedé paralizado, sin poder moverme ni hablar. La figura se desvaneció. Volví al salón donde estaban mis amigos. No dije nada, pensando que el alcohol y la droga me estaban jugando una mala pasada. Me uní a ellos, pensando que todo estaba bien, pero algo había cambiado en mí. La noche continuó, pero una sombra había comenzado a caer sobre nosotros, una sombra que solo yo podía ver. La siguiente noche, el fantasma de mi tío volvió a aparecer. Siempre me repetía lo mismo, susurros venenosos llenos de envidia y celos. Me decía que Marcos se reía de mí, que Juan me despreciaba y que Laura me engañaba. Una noche, desperté sudando y con la respiración agitada. Sentí que la cabeza me iba a explotar. Bajé a la cocina para tomar un poco de agua y allí, en el reflejo del vidrio, vi nuevamente a mi tío. «Hazlo, Alex», insistió. «Demuestra quién manda aquí». Sus palabras se clavaban en mi mente como dagas. La tercera noche, la fiesta alcanzó su punto máximo. Había botellas vacías y polvo blanco por todas partes. Laura bailaba despreocupada, con su vestido rojo ondeando al ritmo de la música. Marcos y Juan reían y se empujaban amistosamente, ajenos a la tormenta que se desataba en mi interior. La voz de mi tío se volvió más fuerte, más urgente. Me encontré en el baño, mirándome al espejo, tratando de no perder la cordura. «Alex, no esperes más. Hazlo ahora», susurró. Salí del baño, decidido. Agarré un cuchillo de la cocina y me dirigí hacia el salón donde estaban todos. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Marcos fue el primero. Estaba tan borracho que apenas reaccionó cuando lo apuñalé en el abdomen. La hoja del cuchillo entró fácilmente, y un chorro de sangre oscura brotó, empapando su camisa. Cayó al suelo, emitiendo un gorgoteo mientras intentaba respirar. Su expresión de incredulidad se quedó grabada en mi mente. Juan intentó detenerme, pero estaba demasiado drogado. Se lanzó hacia mí con los ojos vidriosos, tambaleándose. Lo esquivé, y con un movimiento rápido, le hundí el cuchillo en el pecho. La sangre salió a borbotones, manchándome las manos. Juan se desplomó, tosiendo sangre mientras sus ojos se apagaban lentamente. Los gritos de Laura resonaron por todo el castillo. Horrorizada, intentó huir, pero la alcancé antes de que pudiera llegar a la puerta principal. La agarré por el cabello y la arrastré hasta el salón, donde el caos y la sangre lo cubrían todo. Sus súplicas y llantos eran como cuchillos en mi mente, pero la voz de mi tío seguía resonando, insistiendo en que debía terminar el trabajo. Con una fuerza que no sabía que tenía, levanté el cuchillo nuevamente. Laura se defendió con uñas y dientes, arañándome el rostro y los brazos. Pero yo ya no era yo. La furia y la locura me habían consumido completamente. La golpeé con el mango del cuchillo,
dejándola inconsciente en el suelo. Al cabo de un rato, Laura se despertó con un dolor punzante en la cabeza. Me encontraba parado frente a ella, respirando pesadamente y sosteniendo el cuchillo ensangrentado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender lo que había sucedido. La agarré del brazo y la arrastré hacia el sótano, un lugar oscuro y húmedo donde el aire era denso y sofocante. Laura suplicaba por su vida, rogando que la dejara ir. Pero yo ya no escuchaba. La furia y los celos me consumieron. La tiré al suelo de cemento y me abalancé sobre ella, sujetándola con fuerza. La violé sin piedad, impulsado por una mezcla de celos y rabia incontrolables. Cada grito y cada lágrima que caía de sus ojos incrementaban mi locura. Finalmente, me aparté, dejando su cuerpo maltrecho y tembloroso en el frío suelo del sótano. La miré, y por un breve momento, la realidad de mis acciones me tocó con fuerza. Pero la voz de mi tío seguía resonando en mi mente, incitándome a continuar con el horror que había comenzado. Después de lo que le hice a Laura, me sentí vacío. La euforia inicial se desvaneció, dejando solo culpa y horror. El fantasma de mi tío apareció de nuevo, riendo macabramente. Buen chico, Alex. Ahora, acaba con ella también. Pero algo en su risa me hizo dudar. ¿Era realmente mi tío, o solo mi mente fracturada por las drogas y el alcohol? Me tambaleé, sintiendo la confusión en mis pensamientos. La cocaína y el whisky habían distorsionado mi percepción, y la realidad se mezclaba con las alucinaciones. Mientras luchaba contra mis pensamientos confusos, Laura vio su oportunidad. Aprovechando un momento de mi distracción, se levantó rápidamente y corrió hacia la cocina, aún tambaleándose por el dolor. Salí corriendo tras ella, pero era demasiado tarde. Laura ya había alcanzado la cocina y estaba buscando frenéticamente entre los cajones. La encontré sosteniendo un cuchillo, con las manos temblorosas. «No te acerques», gritó, con voz firme a pesar del miedo que la invadía. Sabía que estaba acorralada, pero también sabía que no se rendiría sin luchar. Me acerqué lentamente mientras ella sostenía el cuchillo con ambas manos, lista para defenderse. Laura, con una fuerza inesperada, se lanzó hacia mí y me clavó el cuchillo en el abdomen. El dolor fue inmediato y paralizante. Caí al suelo, tratando de detener el flujo de sangre con mis manos. Pero ella no se detuvo. Arrodillada junto a mí, con lágrimas de rabia y dolor, me apuñaló repetidamente. Cada estocada era un golpe de venganza y desesperación. La sangre brotaba, cubriendo el suelo y sus manos. Finalmente, mi visión se nubló, y su rostro, distorsionado por el sufrimiento, fue lo último que vi antes de que todo se oscureciera. Laura salió del castillo tambaleándose, con el cuerpo cubierto de heridas y la mente destrozada. Encontró a unos turistas en un camino cercano, quienes la ayudaron y llamaron a la policía. El castillo quedó vacío, un testimonio silencioso de los horrores que habían ocurrido dentro de sus muros. La historia de la muerte de mi tío, finalmente, tuvo un cierre sangriento y trágico. La lección quedó clara: algunos secretos del pasado deben quedarse enterrados, y algunos lugares están mejor abandonados para siempre. Capítulo 2. Era una noche fría y sombría de noviembre cuando Daniel Miller, un joven escritor en busca de inspiración para su próxima novela, llegó al castillo. Este antiguo castillo, ubicado en una colina solitaria en el corazón de Escocia, se recortaba ominosamente contra el cielo plomizo, con torres altas y sombrías lanzando sombras que parecían cobrar vida con el crepúsculo. Atravesó la imponente puerta de hierro con un pesado crujido que resonó a través del silencio envolvente, sintiendo como el eco de sus pasos resonaba entre las antiguas piedras, las cuales parecían susurrar secretos olvidados por el tiempo.
Daniel heredó aquel lugar de un pariente lejano, del que apenas sabía algo más que su nombre. Aunque siempre se había considerado un escéptico, el joven no pudo evitar un escalofrío al recordar los inquietantes rumores que escuchaba de los aldeanos durante su viaje, historias de espíritus ancestrales y maldiciones que, según decían, aún habitaban entre los muros del castillo. Durante la primera noche, mientras Daniel exploraba las vastas y enigmáticas habitaciones del castillo, escuchó voces, apenas perceptibles, que se mezclaban con el crujir de la madera y el silbido del viento a través de las rendijas. Al principio, pensó que su mente, fatigada por el viaje y la impresión del lugar, le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, las voces se tornaron claras y nítidas, susurrando con una insistencia que erizaba la piel. Daniel, aquí. Guiándolo a través de oscuros pasillos, cubiertos de retratos de antiguos moradores, cuyos ojos parecían seguirlo con miradas acusadoras. Siguiendo el sonido, llegó ante un panel que parecía una sección más de la ornamentada pared de madera, pero que, al ser empujado, reveló una habitación secreta. La estancia estaba llena de polvo y el aire estaba saturado con el olor a moho y a papel viejo. Allí, en un pedestal bajo la tenue luz de la luna que se filtraba a través de una ventana rota, yacía un diario antiguo con el sello de su familia. Al abrirlo, las páginas amarillentas comenzaron a cambiar su destino, relatando historias de pactos oscuros y secretos que deberían haber permanecido enterrados con sus antepasados en las profundidades del castillo. Las palabras escritas con una caligrafía temblorosa, hablaban de un legado, que ahora descansaba sobre sus hombros, un legado de sombras que no tardarían en reclamarlo. El diario pertenecía a Alistair Miller, un antepasado del siglo XVII, quien escribió sobre sus experimentos ocultos y pactos oscuros. Alistair buscaba la inmortalidad, y su última entrada mencionaba un ritual inminente, pero las páginas finales habían sido arrancadas. Aquella noche, las sombras del castillo parecieron cobrar vida, y Daniel sintió que no estaba solo en su nueva morada. En la galería del castillo, el retrato de Alistair Miller destacaba notablemente. Su mirada intensa y penetrante parecía vigilar cada movimiento de Daniel. A diferencia de las expresiones severas y formales de otros antepasados en la galería, la de Alistair irradiaba una presencia casi viva, como si aún tuviera control sobre su antiguo hogar. Daniel siempre se sentía observado por esos ojos, que parecían seguirlo a medida que se movía por la sala. Con el tiempo, el área alrededor del cuadro se tornaba inexplicablemente fría, y una noche, mientras una tormenta retumbaba en el exterior, los ojos del retrato brillaron con un rojo intenso. De ellos emergió una voz profunda. Completa el ritual. El aire se densificó, cargado de una energía que no podía ser negada. Alistair, a través del cuadro, parecía haber cruzado el umbral de la muerte para entregar un mandato que no admitía réplicas. Daniel, movido por una mezcla de temor y fascinación, decidió investigar más. Necesitaba entender qué ritual debía completar y por qué él era el elegido, un misterio que se sumergía profundamente en los oscuros secretos de su linaje. Movido por una mezcla de temor y curiosidad, Daniel encontró la entrada a una cripta bajo el castillo. Las escaleras descendían hacia la oscuridad, y el aire estaba impregnado de un olor a muerte y tierra húmeda. En el fondo, encontró un altar de piedra con inscripciones arcanas y manchas de lo que parecía ser sangre antigua. Esa noche, mientras la luna llena bañaba el castillo en su luz plateada, el espectro de Alistair Miller apareció ante Daniel. Surgió de las sombras en la habitación secreta, donde Daniel había pasado horas estudiando el diario antiguo. El fantasma se materializó lentamente, envuelto en un manto de brumas etéreas, con cadenas que resonaban con cada uno de sus movimientos. Sus ojos, ahora más tristes que amenazadores, se posaron sobre Daniel con una intensidad que helaba la sangre. «Ayúdame a encontrar la paz», dijo Alistair. Su voz era un eco distante pero claro. Reveló que estaba atrapado en un limbo tortuoso,
ni vivo ni completamente muerto, como resultado de sus prácticas oscuras y la búsqueda egoísta de la inmortalidad. Su alma, ligada al castillo y a los secretos que contenía, no encontraba descanso. Daniel, aunque inicialmente escéptico y temeroso, sintió una oleada de compasión hacia su antepasado. Alistair continuó explicando que el ritual incompleto mencionado en su diario era la clave para su liberación. Sin embargo, advirtió que completarlo podría tener consecuencias imprevisibles, tanto para el espíritu como para el propio Daniel. La libertad que busco puede costarte mucho, dijo Alistair. Las cadenas emitían un sonido triste al moverse. Pero si decides ayudarme, ambos podríamos encontrar la paz que ansiamos. Daniel, movido por una mezcla de deber familiar y curiosidad, accedió a considerar la petición de su antepasado. Sabía que la decisión no era sencilla y requeriría un estudio más profundo de los rituales y consecuencias. Mientras el fantasma se desvanecía lentamente de vuelta a las sombras, Daniel se quedó solo, reflexionando sobre el peso de la historia familiar que ahora recaía sobre sus hombros. Daniel comenzó a buscar los componentes necesarios para el ritual. Cada objeto estaba maldito con su propia historia de tragedia y muerte, aumentando la sensación de desasosiego en Daniel. A cada paso, las sombras del castillo se tornaban más densas y amenazadoras. Daniel se preparó para el ritual en la cripta del castillo. Había reunido todos los componentes necesarios, dispuestos en un círculo alrededor del antiguo altar de piedra. A medida que la luna se ocultaba detrás de la sombra de la tierra, una atmósfera de tensión y expectación llenaba el aire, palpable incluso en la quietud del lugar. Con el cielo oscureciéndose completamente, Daniel comenzó a recitar las palabras que había aprendido del diario de Alistair. Cada verso parecía resonar en los muros del castillo, como si despertara a las antiguas piedras de su letargo milenario. El tiempo parecía detenerse mientras las sombras se agitaban a su alrededor, formando figuras indescifrables que danzaban en los bordes de su visión. Concentrado completamente en el ritual, Daniel no notó cómo las paredes del castillo parecían susurrar en respuesta, uniéndose a su voz en un coro silencioso que solo él podía sentir. Estaba solo, pero al mismo tiempo rodeado por la presencia de siglos de historia, todos convergiendo en ese único y crucial momento. El aire se cargó de electricidad y una luz etérea inundó la cripta. Alistair apareció nuevamente, sus cadenas resonaban más fuerte que nunca. Mientras Daniel recitaba las últimas palabras, una tormenta estalló afuera, como si el cielo mismo intentara detenerlo. Al completar el ritual, el cuerpo de Alistair se volvió corpóreo. Pero algo había salido mal. La figura que emergió ante Daniel no era el espíritu atormentado que había buscado liberación, sino una entidad deformada y grotesca, distorsionada por la energía oscura del ritual mal ejecutado. Sus ojos, llenos de una furia antinatural, se clavaron en Daniel con una intensidad aterradora. Alistair, ahora libre de las cadenas espirituales que lo ataban, mostró su verdadera naturaleza, sedienta de poder y dominio. El aire en la cripta se espesó, cargado de una energía maligna que parecía emanar directamente de su ser. Daniel, horrorizado, comprendió que había liberado un mal ancestral que estaba más allá de su control. La bestia avanzó hacia él, con movimientos torpes, pero sorprendentemente rápidos. Daniel retrocedió, buscando frenéticamente en su mente algún hechizo o palabra que pudiera revertir lo que había desencadenado. La lucha que se avecinaba no sería solo por su vida, sino también por el alma del castillo, que ahora se encontraba bajo la sombra de un poder oscuro y despiadado. La confrontación entre Daniel y la entidad liberada de Alistair estalló con violencia en los pasillos del castillo. La bestia arremetió contra Daniel, quien apenas lograba esquivar los golpes descontrolados. Cada ataque dejaba marcas en las antiguas piedras, testimonio del poder destructivo del ser ante él. En su desesperación, Daniel recordó una antigua invocación que había leído en el diario de Alistair, una posible última defensa contra el mal que había desencadenado.
recitando las palabras con temblorosa voz, intentó canalizar cualquier vestigio de poder que el castillo y su linaje pudieran ofrecerle. Por un momento, la bestia retrocedió, como afectada por el hechizo. No obstante, el poder que Daniel había conjurado era demasiado para que él lo manejara. La energía lo envolvió, desgarrando su cuerpo y alma en un torbellino de dolor y terror. En sus últimos momentos, Daniel vio cómo la bestia también era consumida por la fuerza del encantamiento. Su figura empezó a distorsionarse, desintegrándose en una nube de oscuridad. Daniel cayó al suelo del castillo, su vida se desvanecía rápidamente. Mientras la oscuridad lo envolvía, se dio cuenta trágicamente de que había logrado detener el mal, pero a un costo irremediable. Su propio sacrificio había sido el precio de la paz. En los ecos de su último aliento, el castillo quedó en silencio, liberado de su maldición, pero a la vez perdiendo a su último heredero.